Bien amigos, seguimos conversando de las características del idioma quechua. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se escriben las frases y oraciones en quechua. Y eso viene a ser la sintáctica. 3. Sintácticas. En la formación de frases y oraciones, el quechua tiene las siguientes características. Pertenece a las lenguas del tipo SOP. Es decir, los constituyentes siguen el orden del sujeto, objeto, verbo. A. Es del tipo sintáctico SOB, sujeto, objeto, verbo. Es decir, las palabras guardan este orden. Ejemplos. Ñuqa huancayupi yachani. Ñuqa, sujeto. Huancayo, objeto. Yachani, verbo. Generalmente podemos leer así: yo en Huancayo vivo. Sin embargo, la lectura correcta es: yo vivo en Huancayo. O también podemos decir: como yo radico en Huancayo. Anacha ajawan macharjun. Ana, sujeto. Ajawan, objeto, de chicha. Macharjun, verbo, de embriagarse. Anita se embriagó con la chicha. Como ven, estamos siguiendo esa estructura del SOB, sujeto, objeto, verbo. B. El adjetivo se ubica antes del sustantivo. Ejemplos. Yana alju. Yana, adjetivo. Alju, sujeto. Perro negro. Uji misi. Uji, adjetivo. Misi, sujeto. Gato plomo. Puka uyacha. Puka, adjetivo. Uyacha, sujeto. Carita sonrojada. Sonjo, sua. Sonjo, adjetivo. Sua, sujeto. Roba corazón. Yana ñawicha. Yana, adjetivo. Ñawicha, sujeto. Ojitos negros. En este ejemplo se entiende que los ojos actúan como sujeto. Califica el color del ojo. C. El adverbio se ubica antes del verbo. Ejemplos. Chisim tusurjani. Chisi, adverbio. Tusurjani, verbo. Ayer bailé. Imaraj kanman. Imaraj, adverbio. Kanman, verbo. ¿Qué será? Mincham ripukusaj. Mincha, adverbio. Ripukusaj, verbo. Me iré pasado mañana. Utjaiman llamkay. Utjaiman, adverbio. Llamkay, verbo. Trabaja de inmediato. Mama María pullo awachinanpaq puchkachkan.
Doña María hilando para que haga tejer manta.